tardes, ¿cómo están? Bienvenidos ahora hacia Puntos de Vista. Feliz viernes para todos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, contento ya que sea viernes también y también contento porque vamos a encarar un tema que realmente nos parece una obligación en cierto sentido, pero además un tema que necesitamos charlarlo también nosotros como personas, como profesionales, como periodistas, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde la cuestión de salud mental está en el centro de la discusión y uno intenta ser lo más cuidadoso posible con este tema porque sabemos que puede tener muchas consecuencias lo que uno dice en esta área. Así es, señor. Por eso queremos hablar de este tema con invitados que nos acompañan aquí en piso. Ya teníamos un material introductorio también alentando por sobre todo a el famoso pedir ayuda, pero incluso deberíamos ir más allá, creo yo. Además de eso, además del hecho en sí de que una persona que se sienta mal conforme pasa el tiempo pida ayuda, también poder activar dentro de las comunidades, dentro de la sociedad, el aprender a escuchar, aprender a ver las señales y también pedirle al Estado que se impulsen verdaderamente políticas públicas que nos ayuden un poco a fortalecer esa área. Asimismo, no minimizar, hay muchos tips que hay que tener en cuenta cuando uno está frente a una situación como esta de salud mental. Y queremos seguir hablando de esto, por supuesto, por algunos hechos de violencia, por la semana, por el mes en el que se habla también de prevención del suicidio, un tema que nos parece siempre actual también. De hecho que es un tema recurrente, ¿verdad? Así mismo. Por eso queremos saludar a quien ya nos ha acompañado en programas anteriores aquí en el programa hablando de este tipo de temas, el doctor Diego Lescano, el ex jefe del Departamento de Tecnología en Salud Mental del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder difundir un poco las noticias acerca del trabajo que estamos haciendo en prevención, ¿verdad? De todo lo que respecta a cuestiones que afectan a la salud mental por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y se acerca un poco más a la gente ahora, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Se está facilitando, se está agilizando, ¿verdad? Y se está haciendo como una catálisis, ¿verdad? En lo que respecta al acceso a servicios de salud especializada, en lo que respecta a salud mental. ¿Ustedes esperaban estos números de consulta o supera las expectativas la cantidad de gente que busca asistencia en salud mental? La verdad que teníamos una expectativa alta en cuanto a la necesidad de contar con este servicio. Eso estaba así bien delimitado, estaba bien marcado. La cuestión era que tanto la gente se iba a aprender al servicio por todo lo que representa el estigma, el tabú, la desinformación. Y por suerte no corrió de ese lado, la gente se prendió súper bien a la línea, están llamando constantemente, se están abriendo, están participando. El nivel de respeto que se le tiene a la línea, me gusta pensar de esa manera, ¿verdad? Porque al principio nosotros trabajamos muy de cerca, bueno, al principio y hasta ahora, ¿verdad? Trabajamos muy de cerca con la gente del 911, de la Policía Nacional, con Fonoayuda, del MINA. Y ellos, una de las quejas más frecuentes es el tema de llamadas de broma, ¿verdad? Claro. Que ocupan, digamos, tiempo crítico en los servidores, y en el caso de la línea eso es muy bajo. ¿Podemos recordar los servicios que están ofreciendo ahora mismo, doctor? Bueno, dentro de lo que es el 155, que es la línea de crisis, es, digamos, el objetivo específico de la línea es poder brindar asistencia a toda persona que esté atravesando por una situación, por una crisis psicoemocional. Entonces, para que de esa manera esta persona tenga contención, o también no solamente la persona que está atravesando por una situación difícil puede comunicarse a la línea, sino que también aparece la figura del alertante dentro de nuestros protocolos, que es aquella persona familiar, amigo, vecino, conocido de una persona que está atravesando por una situación difícil. También se puede poner en contacto con el 155 a modo de que se le pueda brindar algún tipo de orientación, ¿verdad? De cómo ayudar a ese familiar, a ese ser querido, y que se pueda resolver de la mejor manera posible. ¿Qué falta por hacer? Porque vemos una gran cantidad de casos de suicidio que lastimosamente han aumentado
en los últimos años, principalmente en varones. ¿Cómo hay que abordar la cuestión salud mental? Fuera de lo que es la línea 155, que la gente llame, pero ¿qué hacer para la prevención? ¿Qué falta, doctor? Bueno, hay que tener en cuenta que el suicidio, la ideación o la tentativa, todo lo que implica la dimensión de la conducta suicida, no es una cuestión meramente de salud, ¿verdad? En general, sino que es una cuestión que tiene múltiples aristas realmente. No toda conducta suicida deriva de un trastorno mental preestablecido, ¿verdad? Porque normalmente esa es la idea que tiene la gente que se presenta en la depresión, ¿verdad? Que se presenta dentro del contexto de trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, pero la conducta suicida en sí es un ente, digamos, nosológico independiente, más allá que pueda desarrollarse en el contexto de trastornos mentales, ¿verdad? Una persona que no sufre aparentemente ningún tipo de trastorno mental puede llegar a cometer suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, cierto, una de las aristas más importantes es la cuestión salud, la cuestión de seguridad, la cuestión económica, la cuestión jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se gesta realmente, si queremos armar como un núcleo, una base de cómo se gesta la conducta suicida? Es cuando los recursos que posee una persona se ven rebasados por las situaciones tanto internas como externas, ¿verdad? Estresantes por las cuales esta persona está atravesando. Entonces, esa situación estresante y lo que de repente para mí podría ser algo de todos los días, para otra persona puede ser algo de mucho valor. Entonces, de ahí viene también esta cuestión de que cuando una persona se acerca o tiene la confianza de comentarnos este tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es validar, no comparar, no darle motivos o decirle, mira cómo vos que tenés esto, que sos esto, y ese tipo de cosas, porque lo único que hace es empeorar la situación, ¿verdad? Validar, decías, doctor. Validar la emoción, ¿verdad? Si uno no tiene nada que decir, es mejor inclusive quedarse callado, ¿verdad? Escuchar. Y escuchar, ¿verdad? Validar esa emoción, ¿verdad? Tratar digamos, de hacer como una escucha empática, un acompañamiento realmente a la persona que está sufriendo sin juzgar el por qué lo hace. Eso a nivel comunidad, doctor. Y a nivel Estado, ¿cómo hay que trabajar la prevención del suicidio? Bueno, la prevención del suicidio es la educación, ¿verdad? Por sobre todo facilitar el acceso a servicios de salud especializada, promover hábitos saludables, que la gente esté informada acerca de cuáles son los puntos en donde uno puede recibir ayuda, ¿verdad? Esto se puede trabajar inclusive a nivel, digamos, de Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, ¿verdad? Hacerle entender a las personas que no están tan solas como piensan que están, ¿verdad? O sea, siempre va a haber, digamos, una mano ahí dispuesta a ayudar, una luz, una esperanza. Pero para eso hace falta también más psicólogos en hospitales públicos, por ejemplo. Claro, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, Estado, lo que... Hablando ya es otro nivel de intervención, ¿verdad? El nivel, digamos, que más efectivo es justamente la prevención, ¿verdad? Es justamente hablar sobre estos temas en todo espacio que sea pertinente, evidentemente, donde uno pueda hablar de forma segura, que las personas tengan esa seguridad, que pueden acercarse a un familiar, a un amigo, o de repente uno también se puede ver sobrepasado digamos, emocionalmente y no saber qué hacer con ese familiar que está atravesando. Desde niños hay que hablar de este tema con las personas en general, o hay un momento en que se puede empezar a incluir la cuestión en la charla, en la educación. ¿Hay algún momento en el que ya es pertinente incluir, digamos, este tema? Y depende mucho del nivel de madurez que tenga la persona, y si realmente yo creo que a partir de que exista ese entendimiento de la vida y la muerte, particularmente hablando, nunca va a estar de más
hablar sobre la cuestión. Eso está comprobado, que hablar sobre el suicidio en personas que de repente presentan ciertas características o ciertas señales, ¿verdad? Previene el acto más que incitarlo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hablarlo, ¿verdad? Con digamos, de la forma más pertinentemente posible, ¿verdad? De forma seria y directa. Claro. Doctor, le agradecemos porque está aquí con nosotros. También queremos ampliar la charla y saludarla también a la senadora Lilian Samaniego, que ya nos acompaña. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas noches. Gracias, Diego, Fernanda, doctor Lescano. Un gusto estar acá. Gracias, senadora. Muy Gracias por la amable. invitación. Queríamos hablar un poco también del aspecto legal, el aspecto del punto de vista parlamentario, en cuanto a este tema ahora en particular, de salud mental. ¿De cómo salió? ¿Cómo nació? ¿Cómo exactamente, senadora? En el 2019 habíamos presentado este proyecto de ley con la entonces senadora Mirta Usinski y yo. Y posteriormente, ustedes saben que vino la pandemia. El Banco Mundial hizo una encuesta donde Paraguay salió en primer lugar de las secuelas que dejaba la pandemia, que era los síntomas de la ansiedad, la depresión, la angustia, como le llaman, mal de pánico y todos esos síntomas que posteriormente, gracias a la colaboración durante 3 años, en las audiencias públicas de la Asociación de Psiquiatría del Paraguay, la Asociación de Psicólogos, la sociedad de Psicólogos Psiquiatras del Paraguay, también el Ministerio de Salud Pública y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, fueron todos los gremios, las asociaciones y el Ministerio de Salud Pública que logró consensuar este proyecto de ley y finalmente está promulgada desde el 2022, la ley 7018, que es de la Dirección de Salud Mental, que tiene presupuesto desde el 2023, pero que tiene sus necesidades, la necesidad de ampliar el presupuesto. Tengo entendido que 1% del presupuesto, no sé, doctor, si sabe el porcentaje de la... La verdad que no recuerdo el porcentaje, pero está establecido en el marco legal. El presupuesto, yo sé que es el 1%, que es bajo. Si bien ya tiene autonomía, es una dirección, pero requiere de la atención puntual desde el criterio de salud pública, de darle la debida importancia a este tema, porque afecta a nuestra sociedad. El doctor puede dar seguramente mayores detalles. Quiero decirle que soy química de profesión y tengo información que un solo medicamento, el haloperidol, hasta hoy sigue, que está desde el año 1950 y es el único medicamento que hasta hoy que es inyectable y se le aplica al paciente en grado de, vamos a decir, de avanzado, de crisis, pero es el único medicamento. O sea, tenemos que mejorar nuestro vademecum, tenemos que darle la importancia de vida a este tema. Sobre eso, senadora, porque eso era también lo que le consultaba aquí al doctor. ¿Qué falta en materia política de salud pública para mejorar? Sabemos que vino a cambiar bastante y es trascendental esta ley de salud mental que hoy día tenemos y que ya por fin se puede aplicar, se tiene el presupuesto, si bien es cierto un porcentaje todavía que podríamos discutir. Pero ¿qué falta? ¿Falta ampliar la cantidad de psicólogos? ¿En qué se tiene que trabajar? Bien, dijiste, Fernanda, la política de salud pública desde la institución debe darle la seriedad del tema. Sí. Y claro, los hospitales de referencia, los hospitales regionales deben contar con la cantidad requerida de psicólogos, de psiquiatras, de asistente social que hace a atender esto que padece nuestra sociedad y que cada vez es mayor el porcentaje tanto acá en la capital como en el interior. Entonces,
ese presupuesto no es lo ideal. Lo ideal. Pero desde la institución debe haber desde la institución salud pública, desde el debate solamente la parte presupuestaria que hace el sector administrativo con la ministra y con tengo entendido que la directora sigue estando, la doctora Mirta. La doctora Mirta, darle las explicaciones adecuadas, pero requiere de mayor presupuesto y para que se pueda descentralizar y no se concentre lo que hasta hoy sigue estando en el hospital psiquiátrico en los casos de urgencia. Claro. En los temas en general, nomás yo lo de salud mental, creo que se mejoró mucho en el tema de que es un debate parlamentario, es un debate social mucho más amplio. No sé si se está desmitificando el tema de salud mental, si estamos mejorando en ese sentido, porque por otro lado vemos muchísimos problemas más, no sé si están más expuestos los problemas realmente, o hay más conciencia que hay que recurrir, que hay que incluir esto en la agenda, doctor. Es una suma de todo, ¿verdad? Es una suma de todo porque realmente digamos que hay mayor voluntad política en cuanto en el desarrollo de programas de lo que respecta a salud mental. También es algo que se va visibilizando mucho más, ¿verdad? A través de, digamos, los medios de comunicación, o sea, nosotros andamos con una tele en la mano prácticamente, ¿verdad? Entonces el nivel de información, la rapidez con la que llega la información y en los puntos de donde llega la información, evidentemente es mucho más rápido, está mucho más visualizado. Entonces eso hace que sea más visible la cuestión. Entonces digamos que en ese sentido es como que uno ve el aumento, ¿verdad? O es consciente de las situaciones que van ocurriendo. Entonces eso es algo que también hace que se exijan o se requieran ciertos programas o ciertas intervenciones para que justamente se puedan solucionar estos problemas que van siendo emergentes. Algunos temas que antes solamente veíamos como algo punitivo, por ejemplo, y hoy en día se incluye del enfoque de género, ¿verdad? La ley tenía como objetivo precautelar, darle el derecho del resguardo de la salud mental de las personas, que se vuelva más humano, la atención más humanizada y buscar, como decía el doctor del programa. Pero digo, en algunos otros temas, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia, caso de equidad de género, también se pide intervención de salud mental. O sea, no es que solamente pedimos cárcel, no pedimos solamente prisión. No, evaluación de la salud mental de las personas. Y de las víctimas, victimarios, el entorno familiar, el entorno social incluso también, ¿verdad? Así es. Es lo que se busca también un poco, ¿verdad? Y justamente en las audiencias, los debates era que esta ley dé el derecho de protección de la salud y que se vuelva más humano, o sea, sea integral. Y en otro punto, hace unos días nada más, de hecho, menos de 2 días hace que hablábamos del caso de una mujer que termina matando a su propio hijo de meses, de 40 días nada más. Y ella intenta quitarse la vida. ¿En dónde se está fallando en ese tipo de casos? Porque no es la primera vez que vamos viendo. Y se habla mucho, quizás puede enmarcarse en un caso o no de depresión postparto, de un momento de mucha tensión. Pero ahí hay también un trasfondo de salud mental, ¿o no? Claro. Que hay un trasfondo, un toque de salud mental, eso es más que evidente. Sí. Ahora, en el contexto en el cual se produce ese trastorno, ¿verdad? Como no estamos de repente interiorizados en el contexto o la historia evolutiva que va surgiendo hasta ese punto, sí, digamos, catastrófico, no tenemos así, digamos, mapeado. Pero haciendo suposiciones o utilizando esta situación como un ejemplo, normalmente lo primero que uno ve en redes sociales es el castigo, ¿verdad? Que cárcel, que cómo va a ser eso, que este tipo de cosas. Que mala madre, etc. Mala madre, exactamente, ese tipo de cosas, pero no se evalúa en el contexto en el que va a estar ocurriendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Es que la percepción de la realidad se pierde, ¿verdad? La capacidad de seguir una línea de pensamiento, de reconocer o inclusive de darse cuenta de que uno, digamos, no está bien, se pierde, ¿verdad? Porque esa es una de las cuestiones características en una depresión severa. Puede haber una desconexión completa de la realidad, ¿verdad? Y no es que la persona quiera deshacerse de una responsabilidad o simple y llanamente sea malévola, ¿verdad?
sino que hay un desenganche, un desajuste con la realidad. Entonces la persona no puede pensar bien, por tanto no puede actuar bien y se ve de repente nublada por una oleada emocional que no puede controlar. Y termina de esta manera. Entonces, desde el punto de vista, digamos, institucional, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, ¿qué falló? ¿Verdad? Y bueno, digamos, a ver el acceso a servicios de salud, ¿verdad? Los accesos a servicios de salud, si las personas realmente también están, o sea, porque uno pone, digamos, las instituciones o pone los programas, pero también está la persona que toma la posta, claro, que toma la responsabilidad de ir y acudir a sus controles, a los controles pertinentes, ¿verdad? O muchas veces por el miedo, se podría decir, ¿verdad? Tipo ya haciendo como una especie de hipótesis, ¿verdad? O por la dificultad que puede traer entender o tocar este tipo de temas. Porque si bien está mejorando, cada vez es como que se desmitifica más, es como que va saliendo el tabú, es como que la gente se abre más a este tipo de cosas, pero todavía se ve ese miedo o esa negación ante los problemas de salud mental, de que esto así nomás luego tiene que ser, de que uno tiene que aguantar nomás luego, de que entra esta cuestión de la generación de cristal, que no aguanta luego nada y que tiene que ser aguerrido, fuerte. Y resulta que no es así, ¿verdad? Entonces, poder tener justamente esa facilidad de acceder a servicios de urgencia, o que de repente las personas como que estén también con mayor capacidad de reaccionar ante este tipo de casos, ¿verdad? Eso también hace que una persona tome la decisión de repente de ayudar a otra persona que, si bien puede que no sea tan allegada, ¿verdad? Entonces ya sabe cómo actuar. Entonces, como sabe cómo actuar, como entiende los mecanismos, ya no le tiene miedo a esa intervención, ¿verdad? Porque uno siempre teme aquello que no conoce, ¿verdad? Entonces es como que es algo así, como que uno se toma mucha responsabilidad y qué va a pasar y cómo voy a lidiar con esto, ¿verdad? Porque quién se queda con el problema después. Bueno, y ahora con todos estos programas que está llevando a cabo el Ministerio, no solamente lo que respecta a la línea de crisis, sino que también al programa MHGAP, por ejemplo, que es un programa que lo que está intentando es capacitar a personal médico no especializado en salud mental para que pueda ofrecer esta asistencia, digamos, a nivel de las unidades de salud de la familia. ¿Por qué, verdad? Esto porque la formación de un profesional especializado digamos, lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, uno no puede estar esperando a que una persona, digamos, termine toda su formación, se requiere de intervención, y eso justamente es para acortar esa brecha. Se están llevando a cabo estos programas, se están llevando a cabo estas capacitaciones. O sea, que una clínica pueda responder. Exacto, un médico de familia, por ejemplo, que se encuentra una USF de Naranjito, ¿verdad? Va a tener la misma capacidad de atender casos, ¿verdad? Digamos, de una depresión incipiente, un trastorno psicótico, un cuadro de ansiedad, ¿verdad? Entonces, esa persona que de repente está atravesando por un trastorno de pánico no va a tener que hacer 80, 100 kilómetros para que al llegar no tenga ningún síntoma y le digan, sabes que andate a tu casa, ¿verdad? Entonces puede, en su propia comunidad, va a recibir la asistencia, va a recibir la educación pertinente para que él pueda entender qué es lo que le está ocurriendo, cómo actuar, inclusive ya va a poder recibir la medicación en caso que se requiera, o de seguir algún tipo de tratamiento psicológico si ese fuese el caso. Claro. Entonces, pero ahí está la cuestión también de que, o sea, uno extiende la mano, pero la otra también debe tomarla, ¿verdad? Entonces, digamos que es una cuestión bastante compleja y digna de estudio, ¿verdad? De evaluar por qué no estamos llegando a tiempo en este tipo de situaciones. Bueno, les pedimos un ratito, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta también queremos seguir hablando aquí con la senadora Lidian Samaniego. Breve pausa y ya volvemos enseguida. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. Hoy hablamos de salud mental, tema suicidio, los temas en la agenda, pero además salud pública, presupuesto, leyes, normativas. Le agradecemos mucho a los invitados. Así es, nos están acompañando aquí en piso, pero antes de continuar con ellos, queremos mostrar un poco este video. Decíamos, Diego, estábamos
en la semana o en el mes incluso amarillo. Septiembre amarillo se caracteriza por la concientización en torno a la prevención del suicidio. Así mismo. Un día en particular, esta semana se estuvo haciendo la conmemoración de esta fecha, pero de hecho que fue todo el mes está siendo de conmemoración y de por sobre todo instar a la prevención del suicidio. Hablarlo, tratarlo con seriedad, informar a los más chicos, ir al sector adolescente también, que sabemos que es una población muy vulnerable a ciertos momentos. Un influencer de redes sociales participó de una actividad en una institución educativa para hablar de la prevención del suicidio. Lo hizo en los siguientes términos y esto ha generado revuelo incluso entre los profesionales del área de la salud mental. Escuchamos. Yo le quiero decir solamente a los jóvenes que me están escuchando que se pongan la fucking pila, que dejen de ser perras débiles, se vayan al gym, busquen su mejor versión y dejen de hacerse la Shinyaranga. Así nomás, porque nadie va ni a salvarle. Ustedes tienen que buscar respetarse y buscar ser su mejor versión, así nomás. Si ustedes no se respetan, si ustedes no se quieren, nadie nos la va a querer. Como ustedes se ven, así la gente, así le ve el mundo. No hay más, ganando, bro. ¿Algo que quieras decir? Acá, habla. Sí, y presta atención a esto. La decisión de atentar contra tu vida con el suicidio no es una opción definitiva a un problema circunstancial. Ganando, bro. Ganando, bro. Siempre ganando, bro. Siempre ganando. Bueno, ahí está. Aparte de esta charla que se ha viralizado, esto se daba en la Escuela Básica Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, una institución privada y subvencionada en la ciudad de Luque. Con respaldo de autoridades. Con respaldo del Ministerio Público. La iniciativa fue coordinada, dice la información, con la fiscal Sonia Carolina Espesini, de la unidad número 5 de Luque. Para un público adolescente y esta charla, doctor, ¿qué es lo primero que te deja cuando escuchas algo así, doctor? Como, Está bien especialista abordada, por ejemplo. Es bastante desacertada, diría yo, ¿verdad? No está bien abordada bajo ningún punto de vista, es prácticamente insalvable. Uno puede dar, digamos, testimonio acerca de sus vivencias, pero eso no implica que vaya a funcionar para otro tipo de personas y no solamente que no ayuda, sino que termina empeorando la situación, ¿verdad? Entonces, para mí fue bastante desacertada la situación que se dio en ese... ¿Lo hablaron entre colegas? Sí, es algo que se habló, de verdad. Se habla y se va a seguir hablando, me imagino, ¿verdad? Al respecto de justamente como ejemplo de qué es lo que no se tiene que hacer, ¿verdad? Es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, es que las personas que están atravesando por este tipo de situación no te van a responder a la famosa psicología inversa o a ese tipo de situaciones en donde vos decís, si vos no te querés, nadie te va a querer, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa si la persona ya está luego con esa idea de que no se quiere a sí misma, ¿verdad? ¿Dónde encontrás? Hay Su una autoestima está baja. Entonces, Justamente. ¿qué implica eso? Si yo no me quiero, bueno, nadie me quiere, ¿verdad? Entonces, digamos que bastante desacertado. Y bueno, si fuese una cuestión de ponerse las pilas, No es tan sencillo. Sería demasiado fácil, ¿verdad? sería demasiado fácil, ¿verdad? Entonces... A mí me parece hasta peligroso, no sé, doctor, si usted coincide y acá la senadora, porque una de las frases dice, si ustedes no se respetan y no se quieren, nadie les va a querer. Incluso, entre tantas otras cosas también, que como usted decía, una persona que ha pasado por un trauma, por una situación traumática que le dejó un problema de salud mental, ¿cuál es la mirada o para enseñarle también a los padres? Porque veíamos adolescentes ahí festejar lo que había dicho este joven, porque es una persona a la cual siguen muchos adolescentes. ¿Cómo habría que encarar esta problemática si uno va a ir a una charla en un colegio para llegar realmente a los adolescentes, que sabemos que no es un público fácil, por así decir? Bueno, yo creo que esto parte primero de la información, ¿verdad? Primero de buscar las fuentes, de tener una base teórica consistente, sólida,
basada realmente en, digamos, en evidencia, ¿verdad? Y justamente ya muchos estudios, ¿verdad? Incontables estudios hablan de este tipo de intervenciones. No solamente no funcionan, sino que empeoran la situación, ¿verdad? Ya se sabe que lo que más funciona es la escucha empática, ¿verdad? Y justamente el acompañamiento, el permitir que la persona pueda expresar sus emociones sin sentirse juzgada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo ya estoy pensando que no me quiero, entonces, ¿cómo yo puedo hablar de eso con una persona? Porque yo voy a, automáticamente, suponte que una persona piense eso, yo voy a decir, no, si yo le digo eso, esta persona no me va a querer tampoco. Aparte, siempre la solución está en uno mismo, ¿verdad? Digo, en el sentido que hay que buscar ayuda, apoyo. Claro, Y el diagnóstico no siempre, o sea, esto es una cuestión que muchas veces también tenemos esa idea de que uno tiene que arreglar solo sus problemas y no siempre es así, ¿verdad? Buscar ayuda, buscar esa escucha empática, acercarse a los profesionales, llamar al 155, ¿verdad? Va a ser mucho mejor siempre que este tipo de intervenciones, ¿verdad? Como un mecanismo de orientación o un mecanismo de consejería es bastante desacertado. De repente sí, una persona que tenga conocimientos, que tenga una base teórica sólida, que acompañe este tipo de situaciones en donde explique realmente a cabalidad la situación, sería lo mejor. Y esta persona puede acompañar esa comitiva y contar cómo desde su experiencia, sin decir, mira, esto es lo que tienen que hacer, o este tipo de cosas, simplemente contar desde su experiencia como una cuestión vivencial. Claro. Creo que eso hubiese sido mucho mejor que... No, perdón, Sí, con respecto eso- a la norma, más que estamos hablando de la ley. La ley incluye, por ejemplo, que a nivel infantil juvenil se creen políticas de difusión para que los chicos justamente de esa edad tengan la formación necesaria porque se pueden enfrentar a estas situaciones. Así es. Se previó en la norma. Se previó en los debates, en las audiencias. La ley es la herramienta de la solución. Acá hay que aplicarla y hay que darle los insumos necesarios. Pero aplicar bien, senadora, porque acá se intentó aplicar Sí. y... El problema es también que a los jóvenes hay que escucarle. Desde la parte de sus familias, en los últimos tiempos hay quejas. Yo les escucho y hablan de la ausencia de los padres o la gente cercana, porque creo que el doctor va a sostener que cada caso es un tema Claro, particular, ¿verdad? Entonces, para mí también fueron desatinadas las expresiones de esta persona que me dicen que es influencer, ¿verdad? Sí. Senador. Más grave todavía, ¿verdad? ¿Qué tan grave? Quiero decirle que tengo más información, yo que tendrá también el doctor, de la situación del hospital psiquiátrico. Ahí, por ejemplo, es insuficiente las camas, hay pacientes que van, como le dicen, de corta estancia, que están acompañados por sus familiares. Es cerca de 36, 40 mujeres y hay solamente 14 camas, hay 18 camas para los varones, son cerca de 60 los pacientes que tienen que quedan ahí, ¿verdad? Entonces hay que ocuparse de lo básico, de darle las herramientas básicas para que funcionen. Y bueno, esto es como bien lo señalaron, es un tema de un proceso. Lo importante es la visualización, la realidad, que se asuma que hay problemas de salud mental en nuestra sociedad y con el tiempo darle las herramientas requeridas desde la política de salud pública, porque es desde ahí que tiene que venir, ¿verdad? Nosotros ya dimos y estamos predispuestos para acompañar, y creo también en lo que señaló el doctor de la capacitación, que el sector de los profesionales de la salud tengan la herramienta, la capacitación necesaria para que la unidad de salud familiar que hay en el interior, desde ahí ya se pueda darle la asistencia primaria, por así decirlo, y se pueda acortar las brechas que existen y se pueda ir mejorando, ¿verdad? Claro. En este tema. ¿Qué tan peligroso es incluso que este tipo de actividades cuenten con el apoyo de la Fiscalía, del Ministerio de Educación? O sea, y hay una jamás- carga también.
tiene que haber una coordinación desde salud pública, Claro. porque se habla de la salud mental de las personas. Entonces, las demás instituciones acá tienen que coordinar salud pública, porque si no vamos mal. Si cada institución va a llevar adelante algo que no condice, porque tiene que ser de las políticas públicas desde la salud pública, desde el ente rector que es el Ministerio de Salud Pública, Sí. y las demás instituciones se tienen que adecuar. Entonces, es lo que puedo señalar al mirar esto, ¿verdad? Totalmente. Con respecto al trabajo que realizan hoy, doctor, ¿ustedes necesitan alguna cobertura legislativa más, ya que estamos con la senadora, o están con las herramientas legales ya suficientes como para poder hacer el trabajo con tranquilidad, digamos? Nosotros contamos con las herramientas legales justamente durante todo el desarrollo, ¿verdad? Y puesta en funcionamiento de la línea de crisis. Nosotros tuvimos estas reuniones interinstitucionales, ¿verdad? Tanto 911 con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con las cuestiones de asesoría legal, ¿verdad? Contamos con las herramientas, estamos, digamos, basados dentro de lo que respecta a la ley de salud mental. Entonces ya hay, digamos, convenios y acuerdos previos entre las diferentes instituciones de repente con las que funcionamos de forma articulada. Entonces estamos bastante bien encaminados, ¿verdad? Esto es... La cuestión de la línea es una cuestión que se establece por primera vez en el país, ¿verdad? La atención telemática en situaciones de crisis. Entonces vamos aprendiendo también sobre la marcha, ¿verdad? Y van surgiendo algunos problemas que vamos solucionando también esos inconvenientes, pero la cuestión, el trasfondo, o sea, el indicador principal es el acceso a servicios de salud, y eso es algo que se está visualizando en nuestras estadísticas, ¿verdad? Aquellas personas que requieren algún tipo de seguimiento, que requieren atención priorizada o una atención de urgencia, están acudiendo a los servicios de salud. Los centros de salud, hospitales distritales, regionales, ¿verdad? No están haciendo ese acompañamiento, no están haciendo el aguante. Nosotros constantemente estamos así hablando, inclusive hasta de forma personal, ¿verdad? Buscando tratar de facilitar ese acceso a servicios de forma oportuna. Y eso se ve reflejado de repente en que ni siquiera necesitamos preguntar acerca del servicio, ¿verdad? Nosotros tenemos un corporativo dentro de la línea de crisis que es el teléfono que maneja nuestra gestora de casos, que es la que se comunica, porque una vez, digamos, zanjada la crisis, y si es que la situación lo requiere, se establece un rango de 72 horas en donde se le tiene que hacer una devolución a ese usuario ya con su agendamiento, ¿verdad? Entonces ahí ya le llama a nuestra gestora, le dice, mira, fulano de tal, vos tenés ya tu turno asegurado tal día, tal hora, tal fecha, para que vayas a consultar, en tal lugar para que vayas a consultar, y días después de esa consulta así llegan los agradecimientos, ¿verdad? Gracias a la intervención y ese tipo de cosas. Esto teniendo en cuenta la cuestión de casos priorizados, por decirlo. Evidentemente, si es una urgencia no esperamos 72 horas, ¿verdad? Se resuelve en el día, y eso también es de agradecer, ¿verdad? A la gente de SEME que nos está haciendo el aguante, a la gente del 911 que nos está haciendo el aguante con personal de campo, ¿verdad? Porque son ellos los que al final llegan hasta el lugar, ¿verdad? A salvar vidas realmente. Sí. Entonces, es algo que de repente te motiva a seguir trabajando, ¿verdad? Ese feedback que nos dan las personas, que nos dan la gente, claro, de forma completamente desinteresada, ¿verdad? Porque ya la solución ya se dio, o sea, no hay ninguna necesidad, y aún así se comunican con nosotros para agradecernos este tipo de intervención. Gracias, doctor. Totalmente. Es un proceso. Acá lo relevante, aparte de lo que señaló el doctor, es ponerse en el lugar de la gente. Hay la gente humilde que trabaja, pongo ejemplo, doña Rosa, que está en el mercado, hay gente que yo conozco, está en el mercado 4 y dice que quieren que le solucione el problema de su hijo adolescente, sí, que está con pánico, con ansiedad, con depresión, mientras que ella no estaba en la casa. De eso se trata, que la salud pública cubra, claro, el primero que tenga su historial su historial clínico, ¿verdad? Y después le pueda dar la contención requerida desde el punto de vista profesional. Totalmente.
A eso es lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Y por más leyes que se encarguen de la salud pública también, No. senadora. Sí, no, y depende de lo que soliciten. Las leyes se tienen que adecuar con la ley aprobada, que fue producto del consenso de todas estas audiencias que mencioné. Posteriormente se pueden ampliar si hace falta, ¿verdad? Lo que hoy vemos es la crisis existencial a nivel nacional, si bien lo relevante es la visualización, ya no se dice ahora no, si tenés este problema sos, Sí. ¿no? Como bien dijo el doctor, que antes se decía, no, pues no haces nada, vos tenés esa depresión, anda a trabajar, anda a hacer algo, anda a estudiar. No, ahora no, esa crisis ya viene de los adolescentes y hay que ocuparse Claro. del tema, escuchando y acudiendo a los profesionales, y que la salud pública tenga el banco de datos. La unidad de salud familiar tiene que tener el banco de datos de ese paciente, de ese adolescente, En su zona, de Bruno, claro. de San Lorenzo, que algunas veces tiene la iniciativa de irse y otras veces no, se guarda, y por eso es los síntomas de que se encierra en su cuarto, no habla con nadie, de que no son escuchados por sus padres, y también los padres que te dicen, el tema es que no nos alcanza el salario mínimo, tenemos que hacer otras cosas para llegar a fin de mes, no tenemos tiempo para compartir con nuestras familias, de eso me hablan a mí. Claro. Cuando salgo a todos lados, tanto Asunción como en el interior te dicen lo mismo. Tenemos que hacer otras cosas como ser chofer de Bol, y llegamos a la madrugada y salimos a la madrugada, no tenemos tiempo de compartir con nuestros hijos. Claro. Son realidades que hacen también Ya. a este tema, ¿verdad? Totalmente. Gracias, senadora, muy amable. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por la lastimosamente. oportunidad. Al Gracias, contrario. senadora. Gracias también, Muy doctor. amable. Muy amables. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte y volvemos.